El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos manteniendo una única edición por estos primeros 3 días de febrero y también lo hicimos durante el mes de enero, y ya a partir del lunes 6 volvemos con nuestras 2 ediciones habituales. Compartimos con ustedes que nos reciben en todo el país la única edición de hoy miércoles 1 de febrero de 2017. Organizaciones de usuarios y consumidores pedirán que la CGT convoque a una medida contra los tarifazos. El gobierno nacional anunció ayer un aumento de la luz de entre el 60 y el 150% que rige desde hoy para los usuarios de la zona metropolitana de Buenos Aires. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, anunció que además de este nuevo tarifazo, habrá otros 2 en octubre de este año y en febrero de 2018. El aumento se suma a los tarifazos que se aplicaron en 2016 y que fueron superiores al 600%. Pero la suba no solo será para los usuarios de Edenor y Edesur, sino que también las empresas del resto del país aplicarán aumentos por la nueva suba del precio de la energía que les vende la distribuidora Camesa y que fue anunciada ayer por el ministro Aranguren. En declaraciones a Informativo Farco, Pedro Busetti, de la organización DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores, criticó que el gobierno aplique estos tarifazos y al mismo tiempo quiera ponerle un techo del 18% a los aumentos salariales. El gobierno está planteando que la inflación del año debería ser del 17%, y está planteando que la discusión salarial de los trabajadores no supere un techo del 18%. Bueno, evidentemente este incremento de tarifas hace que tanto el dato de inflación como la discusión por salarios deba modificarse. Ningún trabajador va a aceptar discutir un aumento de salario con un techo del 18% cuando solamente en tarifas eléctricas va a tener que soportar un aumento que oscila entre el 60% y el 148%, ¿no? Y como decíamos, las organizaciones de usuarios y consumidores le van a pedir a la CGT que encabece el rechazo a estos tarifazos, que haga una convocatoria, algún tipo de medida para expresar el descontento. Así lo expresó Pedro Busetti, de la organización DEUCO, a Informativo Farco. Nosotros creemos que la CGT tiene que dar una respuesta a toda esta andanada de aumentos que se están dando permanentemente, todos los días, aumento del costo de vida, aumento de los peajes, aumento de las prepagas, aumento de los medicamentos, ahora aumento de la energía eléctrica, el mes que viene otro aumento eléctrico y además el aumento del gas, en abril el aumento del agua. Bueno, nos parece que hay que dar una respuesta. Nosotros, como organización de usuarios, de consumidores, primero que nada somos trabajadores y pretendemos y pedimos, exhortamos a las centrales de trabajadores a que tomemos una medida en forma conjunta para expresar el rechazo a estos tarifazos y a todas las medidas económicas que viene planteando el gobierno nacional. Y mientras el gobierno nacional aplica más tarifazos, la economía no repunta y la construcción y la actividad industrial volvieron a caer en el mes de diciembre. Así lo informó ayer el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En el caso de la construcción, la baja en diciembre fue del 7,8% con respecto al mismo mes del año pasado. La actividad industrial registró una caída del 2,3% con respecto a diciembre de 2015. La construcción completó 12 meses seguidos de caída, mientras que la industria cayó
en 11 de los 12 meses de 2016. Las bajas de actividad más fuertes se dieron en la industria automotriz, con un 31,4% menos de actividad, y en la industria textil, con un 27,4% menos. Los docentes de la provincia de Buenos Aires pedirán un 35% de aumento salarial. Así lo anunció el gremio SUTEBA luego de que el gobierno de María Eugenia Vidal los convocara para el lunes 6 de febrero. Recordemos que hablamos de la provincia donde está la mayor cantidad de alumnos. El pedido es muy superior al 17 o 18% que pretende otorgar el gobierno bonaerense y que el gobierno nacional busca imponer en todo el país. En conferencia de prensa, el secretario general del gremio SUTEBA, Roberto Baradel, explicó que el pedido del 35% de aumento busca recuperar el poder adquisitivo perdido. Con una dificultad muy grande. En primer lugar, que no se discutió la pérdida del poder adquisitivo del salario del año pasado. Y la pérdida del poder adquisitivo del salario del año pasado está entre el 8 y el 10%. Lo primero que vamos a discutir los docentes, que teníamos que haberlo discutido el año pasado, si el gobierno hubiera hecho las cosas como deben ser, vamos a discutirlo este año. Primero el 8 y 10% de pérdida de poder adquisitivo, y a partir de eso, de esa discusión, vamos a sumarle el reclamo del 25% de inflación para este año. Ninguna consultora dan cuenta que la inflación vaya a ser del 17%. Ya los números de enero y los números de febrero que se proyectan para febrero dan cuenta que la inflación va a estar cerca como piso en 25 puntos. Ese es el reclamo que vamos a llevar los docentes a la provincia de Buenos Aires. Roberto Baradel, que además integra la conducción del gremio CETERA, recordó la convocatoria a la marcha de mañana en Buenos Aires frente a la reunión de gobernadores y alertó que si el gobierno nacional sigue sin convocar a la paritaria docente, habrá conflicto nacional. El día jueves al mediodía en el Congreso de la Nación, los docentes de todo el país nos vamos a movilizar reclamando la paritaria nacional y decirle al gobierno nacional que si no hay paritaria nacional, hay conflicto nacional. Sin ninguna duda hay conflicto nacional, porque no vamos a permitir que el gobierno desconozca primero una ley y segundo que deje librada su suerte a los docentes de cada una de las provincias. Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina. Vamos ahora a Córdoba porque allí abre hoy sus sesiones la legislatura provincial y la coordinadora en defensa del bosque nativo va a volver a hacer oír su voz contra la reforma de la ley de bosques. Recordemos que allí el gobernador Juan Schiaretti y empresarios rurales e inmobiliarios están impulsando un proyecto que pone en riesgo el poco bosque nativo que queda en la provincia de Córdoba y que logró ser frenado por la movilización popular al menos hasta el año pasado. Nos informa nuestro compañero Fabricio Gómez desde Radio Tortuga. En la apertura de sesiones de la legislatura cordobesa, vecinos se manifestarán en defensa del bosque nativo. En el marco de la apertura de sesiones de la legislatura de la provincia de Córdoba, la coordinadora en defensa del bosque nativo realizará una conferencia de prensa en señal de alerta. A finales del año pasado, el oficialismo cordobés no logró modificar la ley de ordenamiento territorial de bosque nativo a causa del fuerte rechazo que generó el proyecto en la sociedad cordobesa. Sin embargo, el gobernador Juan Schiaretti no dio marcha atrás y buscará aprobar la medida en el periodo de sesiones ordinarias que comienza este miércoles. En diálogo con Lucía Posada, integrante de la coordinadora, explicó y convocó a la iniciativa que tendrá lugar en horas del mediodía. A partir de las 12 realizaremos las distintas organizaciones que formamos parte de esta mega red de la coordinadora en defensa del bosque nativo, una conferencia de prensa. Así le contamos a los vecinos el estado de la situación actual, en el mismo momento o en paralelo a que en la legislatura el gobernador Schiaretti va a iniciar las sesiones de la unicameral de este año. Quedan todos invitados a participar y a sumarse en este momento crucial de defensa del bosque que nos brinda la calidad de vida que
que queremos, además de defender en sí el monte que necesitamos. No hace falta ser letrado ni brillante para darse cuenta que si nos queda menos del 5% de acuerdo a unos estudios o menos del 3% de acuerdo a otros estudios, la calidad de vida nuestra y de los demás seres que habitamos este espacio provincial está en posibilidades de terminar de deteriorarse, así que a no después asombrarse por los efectos de las aguas, las lluvias y las demás cuestiones cuando no tenemos el monte que esté regulando esos procesos. En tanto, este martes, desde el bloque oficialista de Unión por Córdoba en la legislatura provincial, anticiparon que el 15 de marzo sería la fecha límite para la modificación de la ley de bosque nativo. Reportó para el informativo Farco Fabricio Gómez de Radio Tortuga de Altagracia. Organizaciones de derechos humanos reclamaron la renuncia del director de aduanas, Juan José Gómez Centurión. Lo hicieron a través de un comunicado firmado por organizaciones como las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Agrupación Hijos, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el Servicio Paz y Justicia y el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otras organizaciones de derechos humanos. En el comunicado aseguran que ninguna persona que ejerza el negacionismo puede ser funcionario público en democracia. Recordemos que el director de aduanas, Juan José Gómez Centurión, negó que haya existido un plan sistemático de desaparición de personas durante la última dictadura. Además, las organizaciones recuerdan en el texto que dieron a conocer que Gómez Centurión tiene antecedentes antidemocráticos con su probada participación en los alzamientos carapintadas contra el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín. Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires porque allí hay preocupación de vecinos y organizaciones por la decisión del gobierno nacional de desmantelar vías e instalaciones ferroviarias. En uno de esos lugares realizan un importante trabajo numerosas organizaciones sociales. Tenemos el informe de nuestros compañeros de Radio Libre. En el decreto 63/17, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri, se autoriza levantar las vías, los durmientes y la totalidad de las estructuras de la playa ferroviaria de cargas de la estación Federico Lacroce de la línea Urquiza en el barrio de Chacarita, sobre pretexto de la prolongación de la avenida Triunvirato desde el Cano hasta la intersección de las avenidas Lacroce y Forest. También se procederá a la demolición de la histórica estación Chacarita, construida en la década de 1880 y declarada Patrimonio Nacional por su antigüedad e historia local. Asimismo, preocupa el destino de las viviendas y organizaciones radicadas en dicho territorio, al cual el decreto menciona solayadamente o directamente omite. Entrevistamos a María José Salduna, integrante de la Asamblea Permanente por el Playón de Chacarita, que nos dijo lo siguiente. Bueno, acá hay varias cuestiones a remarcar. En principio, el artículo 1 del decreto dice, y te lo voy a leer textual, autorízase al Ministerio de Transporte a clausurar en forma definitiva y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias ubicadas en el sector de la estación Federico Lacroce. Esto significa que van a desmantelar una línea ferroviaria que estaba destinada a los trenes de larga distancia, que viajaban al interior del país. Y en ningún lado dicen o hacen mención a que vayan a recuperar ni en el mediano ni en el largo plazo, lo cual es un desguace de estructuras estatales que ya vimos en los 90 y que todos recordamos muy bien. Por un lado, no se hace mención tampoco al galpón de economía social que funciona en el predio y que brinda trabajo a casi un centenar de personas, ni a las viviendas que están por fuera del muro que levantó hace unos años Metrovía. Aparte de esto, este decreto tiene una insolvencia en su argumento, ya que menciona distintas áreas del gobierno, pero nunca menciona quién es el propietario de la tierra, ni a la empresa América Latina Logística, administradora del tren Gran Capitán, que viajaba hasta Misiones y cuya concesión está pactada supuestamente hasta el 2025. Sin mencionar que las obras de prolongación de la avenida Triunvirato empezaron ya hace 8 meses sin ningún tipo de autorización o licitación correspondiente. Todas estas son las cosas que queremos que el gobierno nacional y porteño nos explique, pero hasta ahora seguimos sin tener ninguna respuesta. La ampliación de la avenida Triunvirato y los planes de reubicación de la población del Playón de Chacarita llevan un año de conflictos fuera y dentro del barrio, con planos fluctuantes y explicaciones que tienen más grises que certezas. Y hay todo un sector de vecinos y organizaciones sociales que vienen denunciando la concreción de un enorme negocio inmobiliario. Reportó para el informativo Farco, Radio Libre FM 99.3, Chacarita, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los trabajadores de la empresa AGR Clarín se movilizarán el viernes al Ministerio de Trabajo. Reclamarán que el ministro Jorge Triaca los atienda y dé una solución a lo que denominan un cierre fraudulento de la planta por parte del Grupo Clarín con el despido de 380 trabajadores. La marcha de este viernes va a comenzar a las 15 desde la Plaza de Mayo. Recordemos que estos obreros llevan 2 semanas ocupando la planta en defensa de sus puestos de trabajo. El primer día sufrieron la represión policial y luego fueron víctimas de espionaje ilegal desde combis ubicadas en los alrededores de la planta. Los trabajadores de AGR aseguran que el conflicto en esta firma del Grupo Clarín es una prueba piloto que, si la empresa logra imponer, podría extenderse al resto del país. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y así pasó la única edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 1 de febrero de 2017. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo